Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Servín y ya llegó el 2021. Es un gusto saludarte en nuestra reunión digital. Gracias por sintonizarte también y esperamos que tú y los que están a tu alrededor también puedan estar disfrutando de la presencia de Dios. Es un gusto, es un placer poder estar con todos ustedes en este 2021 en donde estamos expectantes a lo que Dios hará en este año. Dejemos de vivir como el año pasado. Algunos pudieron estar inmersos en el temor. Vivamos entonces este 2021 inmersos en Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra fe, el que nos amó primero. Así que nuevamente te doy la más cordial bienvenida a esta reunión digital en donde el día de hoy va a ser un inicio acerca de los distintivos de Calvary Chapel. Aquí en la iglesia Horizonte Ciudad de México provenimos de este tronco, voy a decirlo, este tronco común de la iglesia de Calvary Chapel, en donde quiero que sepas, mi propósito es de que puedas tener todo el contexto de qué es Calvary Chapel y cuáles son nuestros distintivos, y entonces también que como Horizonte podamos tener claro qué es lo que nos distingue de otras iglesias. Es un honor y es un placer poder contar con cada uno de ustedes. Reciban mis más cordiales saludos, por favor, de mí y de toda mi familia para este inicio de temporada de los sermones que se titulan Los distintivos de Calvary Chapel. Entonces, vamos a iniciar. El título del día de hoy es La historia de Calvary Chapel. La historia de Calvary Chapel, y vamos a orar antes de hacer cualquier cosa para encomendarnos a las manos del Señor. Padre, muchísimas gracias porque eres tú el que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza gloriosa y también, Señor, para una resurrección en donde podremos contemplarte con nuestros ojos glorificados, nuestro cuerpo glorificado, y a darte alabanza, darte gracias. Y estar entonces en tu presencia, aquí en la tierra, es un privilegio para nosotros, siendo tus hijos. Gracias por todos aquellos héroes de la fe que han puesto su granito de arena para seguir el gran mandamiento de hacer discípulos. Gracias, Señor, porque podemos aprender de cada uno de ellos, entendiendo que todos son pecadores y de que no hay nadie superior a Jesucristo y no hay ningún hombre que salve. Pero hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, han podido ser obedientes y leales a tu llamado, Señor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como iglesia, llénanos e imprégnanos nuevamente de esta gran comisión en nuestro corazón, de que queremos ser tus discípulos, ser unos discípulos tuyos y también hacer discípulos. Ayúdanos en este año que comienza a cumplir este propósito, para gloria de tu nombre, Señor, para magnificar el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos. El título de hoy es La historia de Calvary Chapel. ¿Y a quién no nos gustan las historias, no? Nos encanta escuchar las historias de los abuelitos, de los tíos, y yo creo que en esta temporada también has escuchado muchas historias de Navidad. Sin embargo, aquí, por cuestiones de eclesiología, perdón, la palabra dominguera o esta palabra de teología, la eclesiología es importante para que nosotros también podamos saber cómo funciona, cuál es el modelo de Dios para la iglesia. Dicho eso, también quiero que tú sepas quién es Calvary Chapel. Lo titulé muy sencillo, o bosquejé este sermón o este mapa en 2 puntos nada más. Primeramente, la historia o el contexto histórico y también el llamado al ministerio. Repito, el contexto histórico, la historia, y el llamado al ministerio. Son 2 puntos que quiero que tú puedas tener claro con toda tu familia, y que siendo parte y miembro de esta iglesia, Horizonte Ciudad de México, podamos caminar en estos distintivos. Hago una nota de aclaración. Si tú no perteneces a esta iglesia Horizonte Ciudad de México y estás viendo este video, no te preocupes, puedes verlos.
pero te invito a que te sumes a una iglesia. Sé que las cuestiones ahorita de las reuniones físicas en algunos estados de la República Mexicana es complicado, pero seamos obedientes también a que podamos rendir cuentas en nuestras autoridades, ¿sí? Si tú me estás viendo esto por primera vez o eres parte de otra congregación, yo no soy tu pastor, pero podemos servirte de parte de Cristo, y si esto puede ser de bendición para ti, queremos ayudarte y canalizarte con tu pastor, con tu autoridad. Dicho eso, vamos a entrar ya en materia sin más preámbulos. Voy a mencionar esto como una intro y lo subdividí en 3 puntitos. Primero, Chuck Smith y la iglesia Calvary Chapel. El punto número 1 es, ¿quién es Chuck Smith y quién es Calvary Chapel? Calvary Chapel es una iglesia en Costa Mesa, California, Estados Unidos, que surgió alrededor del año 1960. Sí, ya sé, fue del siglo pasado o incluso del milenio pasado. Pero Calvary Chapel es una iglesia plantada por el pastor Chuck Smith, que vivía en Costa Mesa, originario de Estados Unidos, en 1965, con tan solo 25 personas. Cabe mencionar que también el movimiento Calvary Chapel fue una reacción al denominacionalismo, o, en otras palabras, como un sobreénfasis o una vida muy estructurada en cuestión de denominación, que si soy bautista, que si soy metodista, que si soy ortodoxo, si soy presbiteriano, evangélico, etcétera, etcétera. Dios puso en el corazón de Chuck Smith poder formar una iglesia o plantar una iglesia que no tuviera tantos protocolos en poder llegar y que pudiera ser accesible a la juventud de su época. Él inició con un grupito de estudio bíblico de 25 personas y desde el principio el pastor Chuck recibía a todos, jóvenes, adultos, sin juzgarlos, haciendo hincapié en la enseñanza de la palabra de Dios con un enfoque simple pero profundo para amar a Jesús. Fue un movimiento que rompió muchos paradigmas, muchos esquemas culturales en Estados Unidos. Con una preocupación sincera por los perdidos, el pastor Chuck abrió su corazón y su hogar a una generación de hippies y surfistas. Para aquellos que no saben, no sé si es algo de qué gloriarme, pero no, lo único que tengo que gloriarme es de Jesús. Pero en una época yo fui hippie, rastudo, sí, perdónenme, oren por su pastor. Entonces, por favor, esto yo creo que brincaba en mi ADN y pude conocer esto y dije, de aquí soy, y lo abrazamos. Hippies, surfistas, a lo mejor aquí en la Ciudad de México, bueno, en México no se da tanto el surf, a menos de que sea costa, pero algo igual más o menos sería la cuestión del skate, ¿no? Skateboard. Bueno, entonces se generó un movimiento del Espíritu Santo en 1965 y se extendió desde la costa occidental hasta la costa oriental. Es un gran tramo de territorio estadounidense y ahora en todo el mundo, ¿sí? Lo que comenzó como una pequeña iglesia local ahora se ha convertido en un ministerio internacional con más de 1,800 iglesias plantadas y 1,800 iglesias que son alianza o que están abrazando el movimiento Calvary Chapel alrededor del mundo. Tú puedes ir a Francia y encontrar un Calvary Chapel, puedes ir a Perú y encuentras un Calvary Chapel, puedes ir a Suiza, no sé si en Suiza haya Calvary Chapel, supongo que sí, a China puedes ir, a Rusia puedes ir, a Italia puedes ir, a España. Entonces Calvary Chapel está regado en muchas partes del mundo. Un estilo casual y relajado caracterizan a Calvary Chapel y vino del amor de Chuck por la playa y el surf. Entonces, junto a los bautismos masivos que se hacían en la playa, en el océano, supongo que eso era espectacular. Dios fructificó eso y Dios le puso un amor muy especial a toda la congregación de Calvary Chapel, que pronto estaría creciendo basado en la palabra del Señor, ¿no? Y eran bautizos de miles de personas y surfistas, hipiosos, pero no era como una vida como
muy de color de rosa porque todo estaba muy popular la cuestión de la marihuana, y entonces había personas que también batallaban con el alcohol. Entonces todo esto era una carga por las personas con adicciones también. Y camisas hawaianas por donde quiera, ¿no? La música del Calvary Chapel también vino a ser algo que marcó tendencia entre los jóvenes que apenas tenían algunos meses de convertirse al Señor, y el pastor Chuck Smith les brindaba una oportunidad para cantarle al Señor, y muchos ministerios y muchas cantantes y cantautores surgieron de ese movimiento. Una discográfica se llamaba Maranatha Music. Entonces también tenían música, muy interesante, guitarras, panderos, muy sencillo, muy simple. Entonces fue de gran impacto. Todo esto lo puedes conocer a más profundidad en la página de Calvary Chapel Association o Calvary Chapel Costa Mesa. El pastor Chuck Smith tenía como propósito venir y albergar en una casa a personas con adicciones, y les predicaba de Jesús, y recibían a Cristo y eran transformados, y así iban haciendo discípulos a más personas en la playa en Costa Mesa, California. Fue algo impresionante. Se reunían al principio en una casa, luego compraron una lona de circo. No era un circo, pero tenía una lona de circo en donde ahí hacían reuniones, y luego de manera extraordinaria Dios les regala, o sea, por $1 compraron un terreno en donde es Costa Mesa, y fue algo donde Dios lo utilizó para la extensión del evangelio. Casas que recibían a adictos, casas que recibían a solteros, casas que recibían a personas para poder darles una escuela de evangelismo. Entonces todo eso, la escuela del ministerio, empezó en la década de los 60, ¿sí? El movimiento hippie o el movimiento de Jesús, la gente de Jesús, era muy conocido. Dentro de todos estos, quiero pasar a este segundo subpunto, en donde Mike McIntosh, el que plantó Horizonte o Horizon en San Diego, California. Entonces quiero decirte quién es él. Mike McIntosh básicamente era un joven que vivía como cualquier otro en los suburbios de Estados Unidos, de California, y en su momento se casó. En su momento pues pudo conocer muchas amistades, pero varios estragos o varias etapas o varios momentos difíciles lo llevaron a una fuerte adicción a la droga del LSD y a la cuestión del alcohol. Eso lo produjo una ruptura en su matrimonio, eso le trajo muchas consecuencias, y literalmente marginado y en la calle. ¿Sí? Mike McIntosh era un joven surfista que tuvo malas experiencias en su vida y lo dejaron totalmente desilusionado y desgraciado, un marginado social con una fuerte adicción a la droga del LSD y al alcohol, que prontamente lo dejó en la ruina, destruyó su matrimonio y literalmente quedó en la calle con problemas psicológicos. Mike McIntosh, él cuando tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia en Querétaro, él se compara mucho como el endemoniado gadareno. Nadie quería estar cerca del endemoniado gadareno, nadie quería estar cerca de Mike McIntosh. Pero fue Jesús quien lo tocó, a un marginado social, y que Dios tiene cuidado de todos. Es impresionante su testimonio. Esto lo puedes encontrar. Ya no lo pude conseguir por redes sociales o por internet, pero yo tengo un libro físico que se llama Por amor a Mike, en donde viene toda su biografía. Es muy interesante, ¿no? Pero algo sucedió a sus 26 años. Sí, que lo devolvió con su esposa y con sus hijos, con su familia. Dios restauró su vida por medio de varones de la iglesia de Calvary Chapel, que lo adoptaron en una casa comunal llamada Mansión Mesías. Así se llamaba esta casa, no me pregunten por qué. Y por medio del poder transformador del Espíritu Santo, Mike comenzó su restauración, y humanamente, con la guía de líderes hippies piadosos, y que lo encaminaron a la gracia de Jesucristo.
Un pilar o algo que caracteriza al movimiento Calvary Chapel es la gracia, porque la gracia todo lo cambia. La gracia es la que nos envuelve como cristianos y la gracia nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Independientemente del contexto, trasfondo, lo malo que hayas hecho, la gracia de Dios te da una oportunidad para empezar de nuevo. Y eso es maravilloso. En el otoño de 1976 aproximadamente, Mike, cuando pasan ya algunos años después de su conversión, se restaura, sigue discipulándose en la iglesia y se muda luego a San Diego, California, en donde, por llamado a estudiar la palabra, va y planta un pequeño estudio bíblico en San Diego, California, y posteriormente surge la plantación de Calvary Chapel, San Diego. Y ya llegado en el otoño de 1976 se apertura una escuela de evangelismo en donde Mike MacIntosh también invitaba a personas marginadas a poder estudiar de la palabra del Señor y poder enseñarles a profundidad la palabra de Cristo, ¿no? La Biblia, ¿sí? Entonces, por medio del estudio de la Biblia. Y un hombre llamado John Lilly, perdóname si lo pronuncié mal, John Lilly, vino a Cristo bajo el ministerio de Mike. Esto es clave. Vino al ministerio de Mike después de que él se mudó a México, ¿sí? Mike MacIntosh viene a hacer conferencias a todo el mundo y entonces John Lilly viene y se muda a México y solicitó su ciudadanía mexicana y cambió su nombre a Juan Domingo, ¿sí? Este señor que también es usado por el Señor, predicador, pastor de muchos horizontes aquí en la República Mexicana. Y bueno, él adoptó la ciudadanía mexicana para poder venir a mudarse aquí. Y ya en su libro, Las aventuras de Juan Domingo, cuenta cuáles fueron todas sus cosas que vivió en una combi viejita. Y estuvo increíble, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, en aquella época, Juan Domingo y otros misioneros habían venido a la Ciudad de México a predicar en las plazas, a predicar en las calles, traían pantomimas, dramas, payasos, música alegre, ¿no? Y en una ocasión, en aquella época, fueron a la Basílica de Guadalupe y empezaron a predicar de Jesucristo, entre otros lugares de la Ciudad de México. Eso fue increíble porque esas dinámicas con payasos, volantes, juegos y por medio también de la predicación de Mike MacIntosh, Juan Domingo era el que le traducía a Mike MacIntosh y mucha gente empezó a interesarse y mucha gente dijeron, oye, está aquí, ¿por qué no estudiamos la Biblia juntos? Y Juan Domingo dijo, pues sí, vénganse, vamos a estudiar la Biblia. Y entonces Dios multiplicó eso, el estudio de la palabra. Y en noviembre de 1981, Mike y su equipo abrazaron 3 elementos distintivos para su iglesia: ganar, discipular y enviar. Esto está basado en Hechos 1:8, que dice, en la Nueva Traducción Viviente, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Judea, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y entonces, en ese momento, en Hechos 1:8, que adoptan estos 3 elementos, ganar, discipular y enviar, Mike MacIntosh cambia de nombre a Horizon, ¿sí? Que Horizon Christian Fellowship, o en español, Horizonte Compañerismo Cristiano. Mike MacIntosh, Dios le dio esa visión, la toma, la abraza con su equipo de liderazgo y entonces empiezan a plantar más horizontes en Estados Unidos, en México y en más partes de la tierra. Pero ¿qué pensaba Chuck Smith, su mentor de todo esto? Él dijo, Pastor Chuck Smith opinó al respecto: Michael es un visionario. Tiene una visión para el mundo y yo verdaderamente creo que habrá compañerismos cristianos por todo el mundo, dirigidos por personas que han pasado por su escuela de evangelismo
y que han sido inspiradas para ministrar y que simplemente lo están haciendo. Lo veo como tocando al mundo, sin ninguna limitación en absoluto sobre ello. Esto fue basado en el libro de Por Amor a Mike, la historia de Mike MacIntosh, que se publicó en 1984. Esa es la historia de Mike MacIntosh. Hasta aquí hemos visto la historia de Chuck Smith y Calvary Chapel en Costa Mesa. Hemos visto Mike MacIntosh y Horizon en San Diego, California. Y vamos a ver muy ligeramente la historia de Juan Domingo y Horizonte en la República Mexicana. Juan Domingo estaba enseñando un estudio bíblico semanal asistido por 35 personas, predicando los viernes por la noche, y luego también le predica a 150 personas durante la semana. Antes había una bodega vacía, dice su libro, y ahora era una iglesia. Antes, dice 1 de Pedro, antes no tenían identidad como pueblo, ¿sí? Cita Juan Domingo esta porción de la Biblia refiriéndose al pueblo mexicano. 1 de Pedro 2:10 dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. 1 de Pedro 2:10. Juan Domingo, un hombre súper sencillo, un hombre con un gozo por el Señor y por un amor a la palabra, empezó a ser obediente, pasando por un montón de aventuras que las narra en su libro. Ese libro lo pueden encontrar en su página de Horizonte Ensenada. Es totalmente gratuito, en formato digital, por si tienen interés en saber acerca de esto. Un hombre sencillo que predicaba sencillamente la palabra del Señor y que lo sigue haciendo. Un amor por la iglesia, un amor por las ovejas, que ya pasados los años, en donde después también iglesias o personas como Fermín IV, personas como Enrique Hermosillo, se enteran de todo de movimiento Calvary Chapel por medio de Mike MacIntosh, Juan Domingo, y entonces adoptan también este tipo de distintivos, ¿sí? Juan Domingo empieza a plantar otros horizontes, y uno de ellos fue hace más de 20 años en la ciudad de Querétaro. Juan Domingo plantó Horizonte en Querétaro, hace ya más de 25 años. Tuvo un proceso también Horizonte Querétaro hasta que llega el pastor Quique. Y el pastor Quique tiene alrededor de 10 años ya pastoreando Horizonte Querétaro, en donde yo he podido caminar con él durante los últimos 7 años de mi vida, ya en Querétaro, 3 años con él, 5 años aquí en la Ciudad de México, también obedeciendo la palabra del Señor. Cada uno ha tenido su llamado muy particular. Y con todo esto déjame decirte nuevamente, no quiero que pongamos nuestro énfasis en una persona, porque como lo vimos en predicaciones pasadas, todos somos malos y todos necesitamos la gracia de Dios, todos estamos en un proceso de santificación. Pero sí hay personas que han sido de impacto muy cercano a nuestras vidas. De ahí surgió, por así decirlo, este tronco. Esos fueron como nuestros orígenes, ¿no? Si estuviera Simba diría: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? Primeramente la Biblia resuelve esas preguntas de la humanidad, pero hoy como humano, como pastor, también quiero darte esas respuestas o ese contexto histórico acerca de Calvary Chapel y por qué nosotros hemos abrazado sus distintivos. Cabe destacar también que dentro de cada visión que le ha dado a cada pastor, Calvary Chapel no se vuelve como que quiere poner su autoridad sobre cada Calvary Chapel, sino cada Calvary Chapel es independiente, es autónomo. Sí hay un compañerismo, pero no se meten dentro de la cuestión de gobierno, ¿sí? Entonces cada pastor ha tenido una visión, cada pastor ha podido abrazar ciertos elementos y en nuestro caso también como Horizonte, que lo vamos a ver en sesiones más adelante, también hemos abrazado cosas muy particulares en Horizonte, Ciudad de México. Así que ese es el contexto de dónde venimos y el origen de nuestras iglesias Horizonte.
La palabra horizonte, o por qué se llama horizonte, no es una cuestión de que pongamos nuestros ojos en las personas, sino es una imagen de que Dios le regaló al pastor Mike MacIntosh en unos momentos en donde él estaba en la playa, viendo el océano y viendo el atardecer. Y vio cómo ese glorioso atardecer se unía el cielo con la tierra, por así decirlo, y se le ocurrió. Es lo mismo que sucedió entre Dios con los hombres, pero solamente que podemos tener acceso a la deidad o a Dios mismo por medio de Jesucristo. Entonces, en un sentido poético, el horizonte donde Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario es el que nos da entrada al cielo. No la iglesia, no un nombre, no un logotipo. Por favor, no vayas a pensar eso, sino simplemente es una cuestión poética para describir que en el horizonte ahí estuvo reflejado el amor divino descendente y Jesucristo llevando los pecados y recibiendo la ira de Dios para unir a la humanidad con el verdadero Padre. En donde el cielo y la tierra se encuentran es Jesucristo. Vamos a pasar al segundo punto de este sermón, o de esta clase o enseñanza, como prefieras verlo. El segundo punto que yo quiero rescatar aquí es el llamado al ministerio. Estas personas que acabo de mencionar, desde Chuck Smith, Mike MacIntosh, Juan Domingo, Quique Torres y otras personas como Greg Laurie, David Guzik, y un montón de personas que también fueron obedientes a la palabra de Dios, tuvieron algo en común. Fueron leales a Jesucristo y obedecieron su llamado al ministerio. Este es un punto en el que queremos, o quiero mejor dicho como pastor de esta congregación, de este rebaño, tener muy claro. Primeramente, el llamado al ministerio es algo que Dios establece en cada corazón de nosotros. Hay nombramientos, hay ordenaciones, pero concuerdo con lo que dice el pastor Miguel Núñez al respecto cuando la revista Nine Marks en español menciona: el ordenamiento de pastores y diáconos es el reconocimiento de lo que ya han venido haciendo en la iglesia local. Esto lo dijo Miguel Núñez. Lo repito. El ordenamiento de pastores y diáconos es el reconocimiento de lo que ya han venido haciendo en la iglesia local, dice el pastor Miguel Núñez, con su gran y amplio carrera ministerial, por así decirlo, y que concuerdo bastante, en donde tú y yo no es que nos tengan que nombrar para empezar a servir, sino que porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros un corazón por servir, entonces lo hacemos en el contexto en el que nos encontremos. Y el nombramiento, ya sea de pastor o de diácono, es el reconocimiento de lo que ya has venido haciendo con anterioridad. Esto me encanta, porque no es que el día en que te ordenan empieza tu ministerio, no, sino que ya empezó tu vida ministerial. La ordenación simplemente es un reconocimiento público de lo que Dios ya te ha pedido a ti hacer. Ya le pidió a esos hombres hacer. Entrando ya en el cuadernillo de los distintivos de Calvary Chapel, que lo puedes encontrar en cualquier página de Calvary Chapel, en específico lo puedes encontrar en la página de Cristo es Mejor, donde viene todo este cuadernillo en PDF de los distintivos de Calvary Chapel. Puedes leer todo esto con detenimiento, pero yo quiero mencionar algunos aspectos para resaltar. Si el llamado al ministerio es algo que Dios da, entonces Dios es quien respalda ese ministerio. Hebreos 5:4 dice lo siguiente: y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Hebreos 5:4. Es increíble. Es Dios quien da el llamado. Y no podemos huir en eso. No es que yo lo quiera y entonces ya que se me otorgue. No. Es algo que Dios da. Es algo que
Dios pone en cada uno de nosotros. No podemos comprar un puesto en la iglesia. Desafortunadamente sí hay muchos cuates que han comprado puestos en la iglesia y han dañado el cuerpo de Cristo y en el nombre de Jesús han cometido atrocidades. Eso sí ha pasado. Pero déjame decirte, la iglesia ha defraudado a muchas personas por muchos siglos y lo seguirá haciendo. El único que no ha defraudado a nadie es Jesucristo. Así que no miramos el cristianismo por la iglesia, sino miramos el cristianismo por Cristo, el origen del cristianismo. Dicho esto, entonces consideramos que es un tema vital de nuestro llamado y de compromiso en el ministerio. Como iglesia tenemos eso muy claro. Es un compromiso, es una responsabilidad para con el Señor. Tener la sensación del llamado, dice Chuck Smith, la convicción en nuestros corazones de que Dios nos ha escogido y llamado a servirle. Podríamos tener 3 cosas para confirmar. Primeramente es esta sensación de llamado interna, una cuestión interna, en donde nosotros podamos decir es que si no lo hago, estoy pecando en contra de Dios. En cuestión ministerial, muy probable que estés llamado al ministerio. Supongamos, si se te pone una persona y te está contando su vida, y entonces Dios pone en tu corazón que ores por esa persona y no oras, entonces estás pecando en contra de lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí? Por poner un ejemplo. ¿Sí? Pero podemos confirmarlo tanto una cuestión interna, en la cuestión de Dios, podemos confirmarlo también con la palabra, que Dios sea quien que te confirme por medio de su palabra, y una confirmación externa, que hombres o mujeres piadosos puedan decir lo mismo respecto a ese llamado, y que puedan entonces decir, sí está llamado, y en algunas ocasiones no es que no estén llamados algunos ministros o jóvenes, sino que a lo mejor no es el tiempo. Dios no lleva prisa. Dios no nos necesita para defender su palabra. Dios no nos necesita, pero aún así ha puesto una encomienda hermosa para ser sus representantes aquí en la tierra. Así que ser discípulo de Jesucristo lleva su tiempo. Lleva tiempo. La formación de ser discípulo como Cristo lleva su tiempo. Jesucristo fue el único que vino a este mundo sin pecado y esperó 30 años para poder iniciar su ministerio. 30 años, el ser perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estás tú convencido de que Dios te ha llamado al ministerio? Esto es muy importante porque el ministerio no es una profesión que podamos escoger, es un llamado de Dios. Te pregunto también, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados? Eso es una buena pregunta. El ministerio para los llamados no es una opción, es una necesidad. De ahí que te dije que si no lo haces, entonces estás pecando en contra del Señor. Es una necesidad. Checa lo que Pablo dice en 1 Corintios 9:16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. 1 Corintios 9:16. ¿Notas esto? Tú como hombre, tú como mujer, tú como joven, puedes predicar la buena noticia también. Como Pablo dice, es que es algo que no es, estoy obligado por Dios, estoy en deuda con Dios, no por algo para agradarle, sino porque Él ha hecho mucho por mí, entonces quiero predicar la palabra del Señor. Incluso el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, tuvo una sensación similar, porque bueno, si alguien se metió en problemas y lo conocen más como el profeta llorón, fue Jeremías, que durante todos sus capítulos del libro, no hubo una persona que se arrepintiera, y él estuvo predicando una y otra vez, y en un momento en Jeremías 20:9 dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy
agotado tratando de contenerlo. No puedo hacerlo, dice Jeremías 29. Chicas, ese llamado por predicar la buena noticia de Jesucristo, el Evangelio, enseñar la Biblia, dice, no puedo contenerlo, es algo que me arde, algo que está aquí en mis huesos. Es un llamado que Dios pone. ¿Tú estás llamado al ministerio? Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es un texto clásico porque definitivamente seguir el llamado no es una cosa deseable. Otra vez, redes sociales han promovido a muchas personas, celebridades, como pastores que enseñan la Biblia, pero en realidad son más motivadores u oradores que personas que enseñan la palabra de Dios. Esto no estoy diciendo que ellos estén pecando o sean herejes. Algunos sí, pero no puedo poner que la mayoría. Dios también obra con personas de muchas personas, de muchas formas. Pero quiero decirte a donde quiero llegar en el punto es, el ministerio no es codiciable, bro. El ministerio van a haber muchas veces en las que vas a tener que dar la milla, luego la milla extra, luego la milla extra de la extra, y entonces ahí es donde tú y yo necesitamos realmente tener claro a qué nos ha llamado el Señor. ¿Sí? ¿Cuán seguro estás de que Dios te ha llamado para servirle? Quiero hacer este llamado. ¿Dios te está llamando a servirle? ¿Lo tienes claro? ¿Dios te ha confirmado? Aún y a pesar de que nadie te aplauda o que nadie se convierta, aún así, ¿quisieras aceptar el llamado que Dios ha puesto en tu corazón? Buena pregunta, ¿no? Volviendo aquí al punto del llamado, cuando yo entro a la escuela de ministerio, que antes se llamaba, antes se llamaba Escuela de Ministerio, ahora se llama SEBAM, Seminario de Estudios Aplicados al Ministerio. Yo me acuerdo que era un jovenzuelo, un simple muchachito que creía que se podía comer el mundo. Entonces, me acuerdo que llegué y empecé a estudiar y empecé con unas clases. Y entonces Dios lo que hace es de que me baja los humos, así literalmente me dice, oye, ¿sabes qué, Eric? Lo que tú necesitas es rendirte a Jesucristo. Y entonces a partir de ahí dije, bueno, entonces yo creo que yo quería ser popular, yo quería ser visto, pero entiendo ahora que no se trata de ser visto, no se trata de ser popular, se trata de la gloria de Dios, se trata de que pecadores puedan anunciar la buena noticia de Jesucristo. Y hubo un momento dentro de mis estudios en los que decidí mejor, como no era nada atractivo la cuestión ministerial, entonces decidí pues huir de mi llamado, o sea, como, ¿saben qué? Evadir la responsabilidad y como que no, y hacerme como, ay, no, como que a mí no me hablan o le hablan a alguien más. Y entonces me acuerdo que nos dijeron estas palabras: puedes huir de tu responsabilidad, pero nunca vas a poder huir de tu llamado. Entonces, eso fue muy interesante, porque Dios no nos permite huir de nuestro llamado, porque nuestra conciencia nos recuerda, nuestra alma nos dice, ¿sabes qué? No puedes huir de algo más grande. Dios te ha escogido a ti para hacer algo espectacular o algo pequeño, lo que sea, pero Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti. ¿Sí? ¿Realmente me ha llamado Dios al ministerio? Es una pregunta que, créeme, me he hecho muchas veces. Yo creo que muchas veces al año, en todos el tiempo en el que he sido llamado al ministerio. Porque es algo que sí tenemos que cuestionar. Es algo que sí tenemos que preguntarle a Dios y que Dios confirme. Y hasta el día de hoy, yo creo que Dios ha podido confirmar tanto a mí como a mi esposa de que hemos sido llamados al ministerio. Mis hijos no lo sé, nosotros les servimos mientras a ellos, pero la pregunta aquí es, ¿tú estás llamado al ministerio?
junto con la sensación del llamado viene la necesidad del compromiso. Un pastor debe tener algunas cualidades más que son vitales, que menciona Timoteo, ¿no? En 1 de Timoteo, donde dice las cualidades de los pastores, las cualidades de los diáconos, que te sugiero que puedas estudiarlos en tu Biblia si quieres tú también tener ese llamado y ser o propicio para el ministerio, ¿no? Pero hay algo que se nos olvida. Hay algo que tenemos que recordarnos mucho y que yo recuerdo que me impactó tanto una oración que mi pastor Quique Torres antes de empezar los servicios nos decía: Dios, manténnos humildes y usables. Es algo que lo sigo orando y añadiendo en mis oraciones de vez en cuando, porque yo digo, sí, es cierto, se nos olvida. Y a veces también necesitamos recordar que el llamado Jesucristo lo puso bien claro, ¿sí? En Marcos 10:42, que dice, palabras de Jesús: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes no será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. ¿Notas? No es nada atractivo. Pero ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto es impresionante. Es aquí donde creemos que en esta iglesia ser líder no es quien manda más, quien hace más, sino a quien estás sirviendo. Eso es muy importante. Debemos recordarlo todos, una y otra vez. Dios, somos servidores. ¿Sí? Es en realidad un lugar donde se sirve a las personas, y aun si eso significa hacer más de lo que se tiene que hacer. Gracias porque has hecho. Quiero aprovechar este tiempo para decirte, si has hecho más de lo que tienes que hacer, gracias de parte del Señor, y un agradecimiento pastoral. Que Dios bendiga tu alma, porque sé que tú lo haces sin esperar aplausos, pero a veces es bueno también recordar ese honor. Así que gracias por hacer eso que nadie más ve, pero que sirve para el reino del Señor. Yo no he sido llamado a reinar, he sido llamado a servir, dijo el pastor Chuck. Ojalá más hombres pudieran adoptar estas palabras. Yo no he llamado a reinar en una cuestión de sometimiento autoritativo despiadado, sino es venido a servir. Soy llamado a servir, a dar, a generar, a producir, a amar, a cuidar, a proteger. Juan 13:12 dice: Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos, se puso otra vez el manto. Se sentó y preguntó: ¿entienden lo que les acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, pues eso es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13:12-14. Es impactante. Pedro dijo algo similar. 1 Pedro 2:21. Pues Dios los llamó, te llamó. Dios te llamó, y ponle ahí tu nombre. Dios los llamó a hacer lo bueno, porque eso, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos.
Chavo, seguimos los pasos de Cristo. Seguimos las pisadas de nuestro Señor porque se trata de Jesús. Somos sus discípulos que ayudan a otros a conectarse con la vida de Cristo y que sigan su vida. Que nos escuchen a nosotros, está bien, pero que sigan a Cristo. Ese es el llamado de Jesús para cada uno de nosotros. Y si en el camino trae sufrimiento, gloria a Dios porque te estás pareciendo más a Jesús. Jesús fue nuestro ejemplo. Sigamos sus pisadas. Me encanta Jesús. Es hermoso. Es hermoso mi Jesús. Es mi Señor. Y la palabra ministerio realmente significa servir. Entonces, si alguien dice, yo ahora ya tengo un ministerio, que el ministerio de los anfitriones, que el ministerio de la alabanza, que el ministerio de la librería, el ministerio de los consejeros, el ministerio, etcétera, etcétera. Mira, ministerio significa servir, así que no andes por ahí presumiendo. Mejor pongámonos la toalla y limpiémosle los pies a los demás. Sirvámosle a los demás. Sirvamos. Dice Chuck Smith, hemos sido llamados para ser siervos, primero de nuestro Señor, pero también de sus hijos. Servimos al Señor, pero también servimos a la iglesia. Amamos a Dios y amamos a la gente. Eso son las enseñanzas de Jesucristo. Y para ir terminando esta breve enseñanza de la historia de Calvary Chapel y este llamado al ministerio, entonces el Señor, yo quiero que te hable a ti el día de hoy. Yo quiero que pongas atención a estas palabras, porque Jesucristo simplemente dijo, y quiero que tú lo pongas en perspectiva. ¿A quién estás sirviendo? ¿A ti mismo? ¿A tus deseos? ¿A tus placeres? ¿A tus comodidades? ¿A tus ídolos? Dile, te sirvo a ti, Señor. Deja que Él te conteste, entonces deja de quejarte. Porque vemos muchos ministros, servidores quejones. Espero yo no ser uno de esos, espero que tú no seas uno de esos, porque dicen, no, bueno, es que hablarle otra vez a esa persona, es que ya me defraudó, es que ya se enojó. Dejemos de estarnos quejando. Perdemos mucho tiempo vital en medio de una gran ciudad que necesita a un gran Dios. Deja de quejarte, así que no sirvas con un corazón amargado. No sirvas con resentimiento. No sirvas con regañadientes. Ponte a cuentas con el Señor, porque le servimos al Señor, es su rebaño, y cada oveja que pertenece a este redil, Dios pagó con un precio de sangre, de la sangre de Jesucristo, por cada una de ellas. Así que si nosotros nos quejamos de la iglesia, nos estamos quejando de la esposa del Cordero, de la novia de Cristo. Y eso son otros temas, Cuando lo pones en perspectiva, sí es como, ay Señor, perdón, estoy hablando mal de tu esposa, estoy hablando mal de tu... Yo simplemente soy como es que le sirve, sin esperar nada a cambio. Y si no recibo nada en esta vida, no pasa nada. Es Dios quien te recompensará. Es Dios quien te dará a ti lo que mereces. Si no sea en esta vida, lo será en la vida venidera. Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes de Jesucristo. Representamos a Jesucristo, somos embajadores del reino de la luz aquí en la tierra. Por eso, hagámoslo con gratitud, con un alma limpia y un alma restaurada con el Señor. Solamente el Señor puede restaurar tu alma de aquel daño, de aquella cosa que alguien te haya hecho, para que podamos servir dando gracias por medio de Jesucristo. Personas detestables, desagradecidas, exigentes, van a ver y vamos a ver. Pero aquí y va a ser difícil
que podamos servir fluidamente si nos concentramos en nuestro pensamiento de esa manera. Porque a lo mejor ahí sí va a ser, es que no puedo servirle a esa persona. Y ahí a lo mejor sí te vas a atorar. Pero, ¿por qué no transformar nuestra mente, nuestro pensamiento, para que en lugar de ver la cuestión negativa de los demás, entonces, como en el fútbol, puedas ver a todos con un número 10, como el jugador principal de cada iglesia? Ver lo positivo, lo mejor, lo aplaudible de cada persona. Pero sobre todo, estoy sirviendo al Señor, y si piensas, le sirvo a él o a ella, porque le sirvo al Señor, las cosas cambian. Si sirves en maternal, cambiando pañales, si sirves en cunero, si sirves con los niños, si sirves con los adolescentes, si sirves con los jóvenes, si sirves con los adultos, si sirves en un grupo conexión, si sirves en alabanza, si sirves en multimedia, si sirves en consejerías, si sirves como maestro, es porque le sirvo al Señor. Y así transformadamente podemos darle gracias a Cristo por el llamado que ha puesto en nosotros. Y con gozo en el corazón, poder continuar hasta el fin. No busques el aplauso del hombre. No trates de tener eso en mente. Termino con esta frase. Soy un siervo de Jesucristo. Él es mi maestro. Él es quien me recompensará por mi servicio. Yo necesito mantener esta perspectiva y tener la actitud correcta en mi corazón. Conforme sirvo a la gente, lo estoy haciendo para Jesús. Esta es la historia de Calvary Chapel y es la cuestión también del llamado al ministerio. Espero que este tiempo haya sido de refrigerio, haya sido un tiempo estimulante, un tiempo de alineación y balanceo para que todos podamos servirle a nuestro Señor. Espera la próxima semana la sesión número 1 de los distintivos de Calvary Chapel, así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.